Hoy vamos a estar continuando en la sesión 5 sobre la vida de David. Si tienes acceso a tu Biblia, quiero invitarte a abrir tu Biblia en el capítulo 18 de Primera de Samuel. Primera de Samuel 18. Vamos a leer estos 30 versículos hoy en la enseñanza, ver más cosas sobre la vida de David que el Señor quiere hablarnos hoy. Vamos a estar en Primera de Samuel capítulo 18. El tema que queremos señalar en esta sesión es la confianza que David tiene en Dios. Es un tema muy importante, algo que ciertamente nosotros necesitamos en nuestras vidas, pero queremos hablar sobre la confianza que David tiene en Dios. En esta sesión queremos hablar sobre David caminando confiado en Dios. Es una de las características principales cuando estudiamos la vida de David, su confianza en Dios, y es algo en realidad que define quién Él es. Y cuando tú empiezas a caminar confiado en Dios en tu vida, quiero decirte, afecta cada área de tu vida. Va a afectar tu mente, va a afectar tus emociones, va a afectar tu vida de oración, va a afectar tus relaciones con otras personas. Son totalmente cambiados cuando empezamos a caminar confiados en Dios. El enemigo, lo que nuestro enemigo quiere hacer es llenarnos de temor, siempre llenándonos de temor, y ha tratado de hacer eso todo este año y sigue tratando de hacerlo, pero quiere llenarnos de temor, quiere acusarnos, quiere condenarnos para que andemos temerosos, para que andemos confundidos en nuestra vida. Pero vemos aquí a David en 1 de Samuel 18, capítulo 18, todavía David tiene tal vez un poco más de 20 años, no sabemos, 21, 22, 23 años, pero podemos ver la confianza que él tiene en su relación con Dios. Y es una confianza que él ha tenido en Dios por muchos años, porque Dios lo ha encontrado, lo ha visto en el desierto, ha conocido su corazón, que aún como adolescente, él era un varón conforme al corazón de Dios. Y ha disfrutado David de esta confianza en Dios desde su juventud. Entonces, las circunstancias de David en este capítulo que vamos a leer, primero de Samuel, capítulo 18, las circunstancias de David en su vida cambian de una manera tan rápida en este capítulo. Cambian de un tiempo de tremenda bendición. El contexto es que lo que hemos visto en la última sesión, acaba de matar a Goliat, entonces David es un héroe en toda la nación. Es un tiempo de mucha bendición en su vida, pero en este capítulo vemos un cambio de un tiempo de tremenda bendición a un tiempo de tremenda adversidad. Y lo que es notable cuando hay esos cambios en la vida de David, cuando hay esos cambios en nuestras vidas, lo que es notable aquí en la vida de David es la confianza, es lo que quiero hablar hoy, la confianza que él tiene en Dios, la confianza de David en Dios en las dos situaciones. Queremos ver la humildad que él mostraba en medio del tiempo de bendición, en medio del tiempo de ser un héroe de la nación, que básicamente ha salvado a toda la nación de Israel de la esclavitud, de desastre. En medio de este tiempo de bendición, él muestra humildad, y también la humildad en su vida cuando está siendo atacado. Una vez más, el contexto es David acaba de matar a Goliat. Él salvó a la nación de un desastre militar, y el resultado de la victoria de David contra Goliat es que muchos no murieron. Ha salvado vidas, y también la nación no termina siendo los esclavos de los filisteos. Ese es el contexto de lo que vemos mientras empezamos el capítulo 18. David se convierte en un héroe de la nación en un solo día. Él tiene tiene favor con el rey. Saúl tiene favor con la familia del rey. La corte real lo amaba, el ejército lo amaba, la nación en general lo amaba, ¿no? Entonces, en todo lugar lo estaban afirmando, lo estaban celebrando, como vamos a ver, aún las mujeres cantando canciones de David, de victoria. Pero qué cambio radical en su vida, de ser un pastor desconocido en Belén,
en el desierto, a un muchacho básicamente de todavía 20 años, 21 años, 22 años. Qué cambio radical de ser un pastor desconocido a cambiar a ser ahora una figura pública en toda la nación. En toda la nación hemos estudiado un poco la relación con su familia. Hemos visto que David también fue rechazado por sus hermanos como el menor. Fue rechazado muchas veces por su familia. Entonces sabemos que David pasaba mucho tiempo a solas con el Señor. Hemos hablado un poco sobre este rechazo en otras sesiones, pero ahora está viviendo en otro lugar. Recibe la invitación de ir a vivir en Gabá, que en este tiempo Gabá es la sede del gobierno del rey Saúl. Entonces David está sirviendo en la corte real del rey. Y tenemos que entender un poco del contexto, porque hay mensajes sobre la confianza que tenemos en Dios, que Dios quiere hablarnos en este capítulo 18 de 1 de Samuel. Qué hermoso es la palabra de Dios. Y tenemos que luchar para seguir llenándonos de la palabra cada día, leyendo la palabra. Pero hay tanta riqueza en cada capítulo, en la palabra, en cada frase, en cada versículo, en cada palabra. Quiero animarte a la situación en la cual estás. Seguir luchando para llenarte de la palabra de Dios, porque la palabra no cambia, nuestras circunstancias cambian, el lugar donde estamos cambia, pero la palabra no cambia. Pero tenemos que entender el contexto en este capítulo y tenemos que familiarizarnos con por lo menos dos de los hijos del rey Saúl que vemos en este capítulo. En primer lugar, puedes ver, si quieres tomar nota, vemos a Jonatán. Jonatán, que es el hijo mayor de Saúl, y que es el heredero, y es que es el hombre que será el rey después de Saúl, ¿no? Entonces es muy importante la relación que David tiene con Jonatán. Y también en este capítulo vamos a ver a Mical, que es la hija menor de Saúl, con quien David se casó. Entonces vemos un poco de, déjame leer un poco algunos de esos versículos. Vamos a leer la mayoría en esta sesión, pero déjame solo empezar con el versículo 6. Voy a saltar un poco, pero si puedes leer conmigo en 1 de Samuel 18, en el capítulo 6, mira lo que dice, 6-9. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y mire eso, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y mire la reacción del rey Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y versículo 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Todo estaba bien para David hasta que lo han afirmado así, hasta que lo han celebrado, hasta que básicamente lo han adorado demasiado. El resultado es que el rey Saúl se puso celoso. Las mujeres estaban cantando canciones de las victorias militares de David, canciones sobre el poder de Dios en su vida. Y lo interesante, eso nos muestra un poco del corazón de David, y eso es algo que tenemos que aprender en nuestras vidas. Lo interesante es que parece, cuando estudias este capítulo y la vida de David, parece que toda esta atención no afectó a David de ninguna manera. Entonces, pero ciertamente estas canciones, lo que estaban diciendo de David, afectó al rey Saúl. Y en este capítulo vemos que David, nuestro tema principal hoy, caminaba confiado en Dios. Vemos que David confiaba en Dios en momentos cuando él ha sido probado, momentos de prueba, recibiendo las alabanzas de los hombres, la afirmación, la promoción en su vida, y al mismo tiempo él fue probado en momentos de gran adversidad y presión en su vida.
Entonces, no se olviden, Dios quiere levantarte como varón y mujer o mujer conforme a su corazón. Quiere levantarte a ti como líder en su reino. Entonces no te olvides que cuando Dios levanta a David como líder y varón conforme a su corazón, Dios lo inscribe, si podremos decirlo de esta manera. Dios lo inscribe a David en el seminario de Saúl. Un rey y un líder lleno de demonios, un rey y un líder que maltrata a David. Y Dios tenía un propósito en permitir este maltrato en la vida de David. Y es para que su humildad, y vemos eso en nuestras vidas, hermanos. Dios ciertamente permite cosas en nuestras vidas. A veces tiempos de maltrato, a veces tiempos de adversidad, tiempos de presión. Tal vez este año ha sido un tiempo así para tu vida. Pero Dios siempre tiene un propósito en estas cosas. Y en la vida de David, él tenía que pasar por esas pruebas. Y es para que su humildad, su amor y confianza en Dios podían llegar a su plenitud. Entonces, cuando tú dices que quieres ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios, no te olvides que David fue inscrito en el seminario de Saúl para aprender, para ser probado. Entonces, tienes que prepararte, yo tengo que prepararme para presiones en el ministerio que Dios tiene para tu vida. Entonces hay una temporada en la vida de David. Hemos visto en otra sesión algunas de las temporadas en la vida de David, pero hay esta temporada en la vida de David conocida como los años en Gabá. Los años en Gabá, en este lugar donde estaba la sede de gobierno, donde estaba viviendo el rey Saúl. Básicamente desde 1 de Samuel 17 al capítulo 22. Y es cuando David tenía entre 18 y 23 años. Esos son los años en Gabá en la vida de David. Y es en esta temporada la identidad de David fue probado y fortalecido al mismo tiempo. Pienso en muchos jóvenes también que tal vez están en esta misma edad. Yo recuerdo cuando estaba en esa edad, tengo más años ahora, pero cuando tenía entre 18 y 23 años, si puedes pensar en tu vida, ciertamente es un tiempo cuando nuestra identidad en Dios va a ser probada y también fortalecida. Y es lo que vemos en la vida de David. Su identidad fue probado, fortalecido al mismo tiempo. Y esa es la prueba. La prueba para David para ver si él puede conectarse con Dios en medio de este nuevo ambiente. Ahora no está en Belén, no está con las ovejas, ahora está en Gabá. Es otra temporada en su vida. Hubo un cambio, un nuevo lugar, nuevas personas, un nuevo ambiente. Y la prueba para David es que si él puede conectarse con Dios en medio de este nuevo ambiente, en medio de estas nuevas presiones, si él de la misma manera por la cual él se conectó con Dios en su tiempo de seguridad y soledad en Belén. Entonces es la prueba para ver si él puede conectarse con Dios de la misma manera. Y es una lección grande para nosotros también. A veces entramos en una nueva temporada en nuestras vidas, o nuestra familia entra en una nueva temporada, o entramos en un nuevo ambiente, un nuevo lugar. Y hermanos, la prueba es la misma. La prueba es si vamos a poder conectarnos con Dios en el nuevo ambiente cuando las cosas cambian, el lugar cambia, las personas cambian. Entonces, si vamos a conectarnos con Dios en el nuevo ambiente como nos conectábamos con Él en el otro ambiente, esa es la prueba. Entonces, para David es un tiempo cuando su identidad está siendo probada y fortalecida también con promoción, con bendición. Pero vemos en este mismo capítulo que llega un tiempo de presión y un tiempo de adversidad. Y esa es la pregunta que tenemos que ver hoy.
Podemos conectarnos con Dios en tiempos de promoción y bendición cuando las cosas están saliendo bien, y también podemos conectarnos con Dios de la misma manera cuando estamos siendo atacados, en buenos momentos o en momentos difíciles. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestras vidas, lo que aprendemos de la vida de David. Esta temporada en la vida de David, que empieza como héroe de la nación, ha matado a Goliat, recibe las alabanzas de las personas, la promoción, la bendición. Pero esta temporada en la vida de David, esta temporada de los años en Gabá, termina con él siendo perseguido por 3,000 soldados del gobierno. Entonces, eso es como termina esta temporada. Entonces, había una temporada de bendición al principio, pero cambian las cosas como cambian en nuestras vidas muchas veces. Entonces, hoy queremos considerar el capítulo 18 de 1 de Samuel y lo que Dios quiere hablarnos. Y es interesante que el Espíritu Santo puso a David al lado de Saúl con el propósito de enseñarnos a nosotros. Vemos a esos dos hombres lado a lado, juntos, porque Dios quiere enseñarnos a nosotros. La relación que vemos entre Saúl y David, cuando estudias la casa de Saúl, la casa de David, nos enseñan lecciones valiosas. Nos da también advertencias y nos da ánimo también en nuestras vidas. Porque cuando vemos a Saúl y David, vemos que el mismo Dios, con los mismos recursos, estaba disponible a los dos, a esos dos varones. Pero vemos dos resultados. Y se trata de la condición del corazón. Dos personas pueden estar en una situación, pero la condición del corazón, y hemos aprendido también en la vida de David que Dios mira al corazón, no solo mira las apariencias externas como nosotros, pero vemos el mismo Dios que quiere obrar en las vidas de esos dos varones, pero vemos dos resultados. Vemos a David, por un lado, creciendo en gracia, pero vemos más opresión y perversión en realidad en la vida de Saúl. Entonces una vida termina en victoria y otra vida termina en tragedia. Y el Espíritu Santo tenía un propósito en poner esos dos varones juntos, porque ellos representan dos tipos de liderazgo, y son tipos de liderazgo que encontramos en el cuerpo de Cristo, hermanos. Algunos están tal vez que escuchen esos mensajes liderando ministerios, tal vez negocios, tal vez tienes tu propio negocio, pero en el contexto de liderazgo, la palabra de Dios nos muestra en la vida de David lo que debemos hacer. Vemos algunas cosas que debemos hacer como líderes. En la vida de Saúl nos muestra lo que no debemos hacer muchas veces. Entonces aprendemos mucho de la vida de Saúl. Saúl empezó bien. Era pequeño en sus propios ojos al principio. El rey Saúl era humilde, era obediente. Saúl tenía un corazón para Dios, pero con el tiempo y las circunstancias en su vida, él cambió. Hermanos, no queremos empezar bien y terminar mal. No queremos empezar bien, pero con el tiempo, como vemos en la vida del rey Saúl, permitir que las situaciones y las circunstancias en nuestra vida nos cambien. Entonces, la obediencia a Dios, al otro lado, la obediencia de Dios en la vida de David fue confirmada y fortalecida a través de los años. Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? Mientras terminamos este año, podemos reflexionar. Yo sé que ciertamente ha sido un año difícil para muchas personas, pero reflexionando este año, yo sé que el Señor también ha hecho cosas tremendas en las familias. Había nuevas cosas que personas han desarrollado, programas o enseñanzas o negocios también. Entonces tenemos que pensar, pero en nuestra relación personal con Dios, ¿cómo estamos mientras estamos acercándonos al final de este año?
¿Puedes decir que tu relación de obediencia a Dios ha crecido en este año, que ha sido fortalecido en este año? ¿Podemos decir que estamos caminando en más obediencia a nuestro Padre Celestial terminando este año? ¿Dónde estamos en nuestra relación con el Señor? Entonces, ciertamente con todo lo que pasó este año, Dios obviamente estaba tratando de hablarnos. Dios estaba tratando de hablar a las naciones, a los corazones de las personas, hablarnos y atraernos más a Él. Entonces, otra pregunta, ¿te sientes más cerca a Dios en este momento que de donde estabas empezando este año? Son buenas preguntas para este tiempo. Pero David, regresando a David, él experimentaba muchos fracasos en su vida, como Saúl. Pero la diferencia, esa es la diferencia entre esos dos varones. La diferencia es que David se levantó nuevamente después de caer. David se levantó nuevamente con el deseo de seguir obedeciendo a Dios. Y ese es el testimonio que deseamos, hermanos, aun cuando hemos caído. Después de caer, queremos seguir levantándonos, queremos seguir caminando en obediencia. Entonces esa es una prueba para David y una prueba para nosotros. Dios quiere probar su corazón. Quiere ver si David quiere ver si David es capaz de mantenerse humilde y estar agradecido en momentos de bendición y promoción y también en momentos de tribulación y maltrato. Y esa es la pregunta. Dios está pensando, ¿puede David mantener un corazón humilde de servicio cuando es promovido? Y puede resistir el deseo de atacar cuando recibe corrección y cuando hablan mal de él. Eso es lo que Dios quiere ver en el corazón de David. Y hermanos, Dios va a probar nuestro corazón. La Biblia es clara que Dios prueba a su pueblo. Podemos verlo desde el principio hasta el final de la palabra de Dios. Pero hay una ley espiritual que Dios quiere enseñarnos hoy. Y quiero que presten atención a lo que les voy a decir. Y eso que quiero que entender es una ley que Dios ha establecido en nuestros corazones. Vas a responder a las buenas palabras que hablan de ti y las críticas de la misma manera. Quiero decirlo una vez más. Vamos a responder. Muchas veces terminamos respondiendo a las buenas palabras, a las alabanzas que las personas pueden dar, a las promociones, a las bendiciones. Vamos a responder a las buenas palabras que hablan de nosotros y a las críticas de la misma manera. Es una ley en el reino de Dios. Entonces, si las críticas de las personas te hacen caer y tropezar, es porque valoras demasiado la opinión del hombre. Si las críticas te hacen caer, te hacen tropezar, es porque valoras demasiado la opinión del hombre. Pero si las críticas te hacen tropezar, igual las alabanzas de los hombres o las buenas palabras te van a hacer tropezar también. Entonces tenemos que responder así: Señor, yo vivo de acuerdo a lo que tú dices. Señor, yo vivo de acuerdo a lo que tú piensas de mí. Señor, yo vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de mí. Entonces leemos un poco más aquí en este capítulo. En el versículo número 1 vemos un poco aquí de Jonatán y David. Mira lo que sucede. Primera de Samuel 18, empezando en el versículo número 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es después de matar a Goliat, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Qué interesante. E hicieron pacto Jonatán y David. Toma nota de eso, es muy importante. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó
quitó el manto que llevaba. No se olviden quién era Jonatán, el heredero. Él tenía que ser rey después de su padre Saúl. Él era el hijo mayor. Pero mira lo que él reconoce en su corazón. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Subraya esta frase en tu Biblia. David se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. De Saúl. Si saltamos al versículo 16, dice un poco más de lo mismo. Dice en este mismo capítulo, versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Lo que vemos, hermanos, aquí al comenzar el capítulo 18, eso está conectado con el capítulo 17, lo que hemos visto en la última sesión, la victoria de David sobre Goliat. David conoce ahora a Jonatán, el hijo mayor de Saúl, y una de las cosas que Dios quiere mostrarnos con la relación de David y Jonatán es que, y eso es tan tremendo, cuando estaba considerando eso, realmente simplemente empecé a agradecerle a Dios por su obra en mi vida, en la vida de mi familia, en nuestras vidas. Quiero que consideres eso conmigo, una lección tremenda que vemos en la relación con David y Jonatán. Es que Dios fue adelante de David, y Dios, mire eso, Dios preparó el camino para él en la corte real de Saúl. Dios fue adelante de David y preparó el camino. Dios tenía un aliado para David, ¿te das cuenta? Tenía un aliado que ya estaba en el lugar esperando a David. Lo interesante es que Jonatán debía haber mirado a David como un rival, un adversario, porque el trono tenía que pertenecer a él, ¿no? Como el hijo mayor. Pero Jonatán sabía que David había ungido, que Dios había ungido a David para ser el próximo rey. Entonces la respuesta de Jonatán es: ok, Dios, si eso es lo que tú quieres, yo estoy feliz. Quiero hacer lo que tú quieres. Yo quiero hacer tu voluntad. Si eso significa, Señor, que David tiene que tener un lugar más alto que yo, está bien conmigo. Estoy tranquilo. Es una tremenda respuesta de Jonatán. Entonces, a través de su relación con Jonatán, David puede entender que Dios estaba preparando las cosas para él. Estaba preparando el camino, preparando las cosas para ayudarle en esta temporada difícil en Gabá, en la corte real de Saúl. Entonces, Dios estaba obrando antes que David llega a aquel lugar. Hermanos, pueden ver esta lección tan tremenda. Dios ya estaba obrando antes que David llegó a aquel lugar. Y es la verdad para nosotros. Es la misma verdad para nosotros. Si tú estás entrando en una nueva temporada en tu vida, si estás en un nuevo lugar, puedes estar seguro, puedes estar segura que Dios ya estaba en el lugar antes de que tú llegaste. Dios ya estaba en el lugar, ya estaba moviendo las piezas, ya estaba preparando las cosas, ya estaba preparando el camino. En el nuevo lugar donde tú estás, en la nueva temporada, Dios ya tiene un aliado para ti preparado en aquel lugar. Tú solo tienes que encontrar aquella persona o aquel grupo, ¿no? Entonces, si estás en un nuevo lugar, una nueva temporada, Dios ya estaba en el lugar antes, porque está en todo lugar, está preparando el camino, ya está moviendo las cosas, ya está preparando las cosas para que camines con éxito, para que camines en victoria en tu vida en esta nueva temporada. Mira una vez más lo que habla de David en el versículo 5. En el versículo 5, mira lo que dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Ay, Señor,
Gracias Señor por estar con nosotros, por ir delante de nosotros y preparar el camino y preparar el lugar. Te damos gracias. Yo oro por mis hermanos, Señor, que están escuchando, van a escuchar esta enseñanza, que esas palabras pueden traer consuelo, que esas palabras pueden traer fuerzas, a nuevas fuerzas a nuestro corazón. Sabiendo que no nos dejas, Señor Jesús, no nos abandonas, no nos olvidas, Señor Jesús. Tú estás preparando el camino, tú siempre ya estás en el lugar antes, preparando el camino. Miren el testimonio de David en el versículo 5. Se portaba prudentemente. Es interesante que muchas veces en el Antiguo Testamento, la palabra prudente o sabio es traducida próspero también. ¿Por qué? Porque ser sabio es igual a ser prosperado, hermanos. Entonces si alguien fue llamado sabio en la Biblia, es porque normalmente eran hombres y mujeres prósperos. Y mira lo que hace una vez más Jonatán. Jonatán, el heredero, quitó su manto. Y la palabra dice aquí, se le dio a David. Jonatán dio a David su lugar de autoridad. Dio a David este derecho de ser el próximo rey. Y no es solo un pacto relacional entre ellos, también es un pacto político. Le dio sus armas, también diciendo, yo voy a pelear por ti. Estoy contigo. Voy a usar mi espada para ayudarte, nunca para pelear contra ti. Entonces han hecho un compromiso de usar su posesión, su influencia, sus recursos para apoyarse el uno al otro. Y vemos este pacto tan precioso entre David y Jonatán. Aún estoy considerando que después de la muerte de Jonatán, más adelante, aún vemos como David se preocupa por el linaje, por los hijos, la descendencia de Jonatán. Era tan fuerte este pacto que David no se olvidó de este pacto. Pero es significante porque David era un pastorcito de Belén. Y él mismo dice, soy un hombre pobre, pero David era un pastorcito en Belén y Jonatán era uno de los hombres más ricos en toda la nación, como el hijo del rey. Era uno de los hombres más ricos en toda la nación, siendo el heredero al trono. Entonces, esta profundidad en una amistad, escúcheme bien, esta profundidad en una amistad es un regalo precioso de Dios. Hermanos, amistades fuertes en nuestra vida son necesarias, son imprescindibles en realidad. Amistades fuertes son necesarias para que crezcamos, para cumplir todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amistades profundas como David y Jonatán en el reino de Dios son absolutamente necesarias. Entonces no es solo esperar, hermanos, para que los amigos vengan a nosotros. La palabra de Dios nos enseña que si queremos tener amigos, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Nosotros tenemos que mostrarnos como amigos primero. Pero lo que quiero decirles, lo que vemos en esta relación es que amistades fuertes y profundas en el reino de Dios son necesarias para ser lo que Dios quiere que seamos en nuestra vida. Entonces, parte de tu herencia, ¿te das cuenta? Parte de tu herencia, parte de tu crecimiento está en las manos y está en los corazones de estas creyentes, de otras personas. En el reino de Dios no vivimos en una isla, necesitamos vivir conectados, aún más en este año de cuarentenas y tiempos de estar aislados. Más que nunca necesitamos la conexión de amistades profundas en el reino de Dios. Parte de lo que tú necesitas, parte de lo que yo necesito para crecer está en las manos de otros creyentes. Y entonces para Jonatán representa una provisión de Dios y que Dios preparó para David. Dios le dio un amigo en Jonatán en medio de la casa de un enemigo, hablando del rey Saúl. En medio de una casa de un enemigo,
Dios le dio un amigo, una provisión en el lugar donde tú estás. Dios ya tiene una provisión preparado para ti. Una vez más te digo, en el nombre de Jesús, Dios te tiene un aliado preparado. Tú solo tienes que encontrar la persona con quien tú puedes caminar y seguir creciendo en tu relación con Dios. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, no te olvides, Dios te ha preparado un aliado. Busca tu aliado en tiempos de tribulación, porque en medio de esta adversidad Dios tenía un aliado preparado para David. Mira el versículo 5 una vez más. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David es promovido en el ejército de Saúl. Ese es el contexto. David se portó prudentemente o sabiamente. En su tiempo de ser promovido, en su tiempo de ser elevado, se portó prudentemente. Es importante, hermanos, porque muchas personas se portan sabiamente hasta que reciben una promoción, ¿verdad? Muchas personas solo se portan bien o sabiamente, prudentemente, hasta que reciben el lugar, la posición, la promoción que están buscando. Muchas veces, porque es nuestra naturaleza, muchas veces las personas cambian su forma de actuar. Cambian su forma de tratar a los demás después de recibir las finanzas, después de recibir el poder, después de recibir la influencia. Empiezan a usar su posición para manipular o maltratar a la gente. Pero mira lo que sucede en la vida de David. David se mantuvo en una posición de humildad en su corazón. Nunca perdió su corazón de siervo. Diciendo, Señor, en mi ministerio, en mi trabajo, en mi círculo de influencia que me has asignado, Señor, cuando tengo más poder e influencia, nunca voy a estar demasiado ocupado para ti. Nunca te voy a olvidar. Yo creo que es una buena frase y una buena oración para nosotros hoy, que podemos hablar al Señor en la situación en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo de influencia que Dios te ha dado. Mientras tengas más poder, mientras tengas más influencia, que tú puedes declarar, yo nunca voy a estar demasiado ocupado para Dios. Yo nunca voy a olvidarle a Él. Entonces vemos después leyendo en los versículos 6 a 9, hemos visto, como dice el versículo 8, se enojó Saúl en gran manera mientras las mujeres estaban caminando. Tú puedes ver eso básicamente hasta el versículo 16. Saúl se puso muy celoso de todo lo que estaban cantando de David. Se enojó de gran manera, le desagradó este dicho. Y desde aquel día, versículo 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces el amor que Saúl sentía por David al principio se convirtió en odio. Y es un momento muy importante en la vida de Saúl. Y la envidia, quiero que veas la envidia que él empieza a sentir en su corazón. Y muchas veces tú puedes estar en la misma situación en tu vida. Podemos estar llenos de envidia en nuestro corazón, celosos, tal vez celosos por lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Yo sé que yo he estado ahí muchas veces en mi vida, celoso, lleno de envidia por lo que Dios estaba haciendo en la vida de otra persona, como Dios estaba levantando, parecía como estaba promoviendo a otra persona y no a mi propia vida. Entonces podemos caer en eso, y esos son momentos claves en nuestra vida, como donde tenemos dos caminos y tenemos que decidir si vamos a, como Saúl, permitir que nuestro corazón esté lleno de odio, de envidia, si vamos a estar celosos de lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona, o si vamos a mantenernos humildes como David. Entonces, ¿por qué no solo podemos estar felices viendo que, por ejemplo, que la nación es salva, que estamos ganando las batallas y que las personas están siendo liberados? ¿Por qué Saúl no puede estar feliz viendo lo que está sucediendo en la nación, que la nación ahora es salva, la nación de Israel está ganando las batallas, están felices las personas, están siendo liberadas las personas? ¿Por qué no puede estar feliz por eso? Porque está solo pensando en sí mismo. No, permitimos muchas veces como Saúl que la envidia, que el odio llenen nuestro corazón. Y
Y cuando estamos en la misma situación o posición, hermanos, debemos correr al Señor para hablar con Él. Y di la verdad, ser vulnerable, abierto, transparente con el Señor. Señor Jesús, estoy celoso. Estoy celoso de lo que estoy viendo en la vida de esta persona. Y yo sé lo que el Señor te va a decir. Va a decir, está bien, hablamos de eso. Te quiero ayudar en tu corazón. Entonces, hermanos, tenemos que ser reales, tenemos que ser vulnerables en la presencia de Dios. Tenemos que guardar nuestro corazón. Porque les digo por experiencia, la envidia es como una semilla en nuestro corazón que crece, que domina todo nuestro ser. Es lo que vemos en la vida de Saúl. La envidia cambia nuestra forma de ver las cosas. La envidia cambia nuestra forma de pensar. Entonces, mire lo que sucede. Vamos a versículo 10 a 13. Y mire lo que hace Saúl aquí en la vida de David. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Podemos hablar de eso en otra enseñanza, pero qué interesante que dice un espíritu malo de parte de Dios. Otro mensaje tal vez para otro día. Pero mira lo que dice. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Estaba tocando su instrumento, adorando. Y tenía Saúl, no sé por qué estoy diciendo Sal, varias veces, creo que 2 veces. He dicho Saúl, una letra ahí, ¿no? Y tenía Saúl la lanza en la mano. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, mire eso, mire su corazón, mire lo que sucede en la vida de Saúl. Enclavaré a David a la pared. Enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mira lo que sucede. De un lugar de tremenda bendición en su vida, de ahora empieza la presión y la adversidad. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, por la presencia de Dios sobre su vida, y se había apartado de Saúl la presencia de Dios. Versículo 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía entraba delante del pueblo. Saúl trata de matar a David. Saúl fue oprimido por un espíritu malo, por un demonio. Resulta en su primer acto de violencia contra David. Mire eso. El odio y la envidia en su corazón abrió la puerta para algo más. Abrió la puerta para algo más fuerte, para más actividad demoníaca en su vida. Hermanos, no queremos abrir la puerta ni podemos abrir la puerta al enemigo en nuestra vida. Tenemos que guardar nuestro corazón, como nos dicen Cantares, como un huerto cerrado. Tenemos que proteger a nuestro corazón y proteger a nuestra familia. Escuche este pasaje, Efesios 4, 26 a 27. Efesios 4, 26 a 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo, ni des ningún área de tu vida al diablo. Entonces, hasta este momento, regresando a 1 de Samuel 18, hasta este momento, toma nota conmigo que Saúl había sentido envidia, ¿dónde? En su corazón. Pero por primera vez en esos versículos, él decidió actuar. Y es lo que puede suceder en nuestras vidas si no estamos arreglando la envidia, el enojo. Si estamos celosos en nuestro corazón, hermanos, en un momento se va a manifestar en un acto, en algo físico. Si no estamos arreglando estas cosas en nuestro corazón. Tal vez nosotros no arrojamos lanzas en lo natural para enclavar a las personas a la pared, pero ciertamente, seamos honestos o no, ciertamente arrojamos lanzas verbales a las personas, lanzamos palabras a las personas para lastimarlos, hablamos mal de las personas y lastimamos a la gente con nuestras palabras, con nuestra boca también.
Saúl tuvo miedo de David porque sabía, como dice la palabra, sabía que el Señor estaba con David. Saúl cambió su posición en el ejército, tratando de ponerle, y eso es lo que Saúl está tratando de hacer. Saúl quiere matar a David. Dice, bueno, no pude matarlo con mi lanza, pero ¿sabe lo que voy a hacer? Le voy a dar otra asignación en el ejército, le voy a dar otra posición en el ejército, voy a poner a David en las situaciones más difíciles donde ciertamente el enemigo lo va a matar. Entonces sigue tratando de matarlo, pero de otra manera. Entonces Saúl cambió la posición de David en el ejército, tratando de ponerle en situaciones donde David iba a morir en la batalla. Pero lo tremendo es que, hermanos, el enemigo quería producir temor y miedo en la vida de David, pero lo que vemos es que vez tras vez, en vez de sentir miedo, David tenía más confianza en Dios. Es lo que quiero que veas en este capítulo. A pesar de las situaciones difíciles, David está creciendo en confianza en su relación con Dios, y eso debe ser para nosotros también. Entonces dice que el Señor estaba con David. Seguimos leyendo en el versículos 14 a 16. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Y vemos aquí en los versículos 17 a 19, seguimos leyendo para ir terminando este capítulo hoy, pero versículos 17 a 19, Saúl está tratando de engañar a David, hacerle sentir mal. Mire lo que hace. Entonces dijo Saúl a David, versículo 17, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer. ¿Te acuerdas que lo que decían en el capítulo 17 es que la persona que mata a Goliat iba a recibir la hija del rey en matrimonio, ¿no? Pero mira lo que dice aquí: yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, mira la humildad de David: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? En vez de responder con odio, David responde con gratitud, ¿no? Entonces, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita, ¿no? Entonces, para engañarle, hacerle sentir mal, decir, bueno, quería darte esta hija, pero después no, tratando de hacerle sentir mal a David, le da Merab a otro hombre. Déjame solo terminar de leer el capítulo y hablamos de algunas otras cosas, últimas cosas hoy en la enseñanza. Mira versículos 20 a 27. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y mira el corazón de Saúl. Y Saúl dijo, yo se le daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decides así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Un momento, David, ¿te das cuenta de su corazón? David podría decir, espera un momento, Saúl, yo maté a Goliat. Yo no tengo que pagar ninguna dote, porque eso era parte de la condición, la persona que iba a matar a Goliat. Pero aquí vemos el engaño de Saúl, como Saúl está cambiando las cosas, tratando de confundir, engañar a David. Y ahora dice, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos.
Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David esas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David. En vez de reclamar por lo que decían en el otro capítulo, pareció bien a las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, mire eso, y se fue con su gente, y no mató a 100, mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Saúl sigue tratando de ponerle a David en una situación, en una posición donde va a morir. Está tratando de matarlo. Sigue tratando de matarlo, pero una vez más de otra manera. Pero vemos la gratitud en el corazón de David. Decidió no ofenderse. Y necesitamos aprender, hermanos, esta lección de la vida de David. Tenemos que aprender a ser humildes. Leemos los últimos versículos en este capítulo, 28 a 30. 28 dice, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. En este capítulo mucho cambia, hermanos, porque David empieza como héroe de la nación en el principio de este capítulo 18. Y termina como el enemigo de Saúl todos los días. Y dice, salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucho estima su nombre. Pero Saúl se estableció como el enemigo de David, y no podía vencer el odio y la envidia en su corazón. Y vemos el camino de Saúl que lo lleva a un lugar lejos de la presencia de Dios, alejado del Señor. Hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón. No podemos estar celosos de lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Cada persona tiene su lugar. Cada persona tiene su asignación. No podemos permitir que el odio y la envidia llenen nuestros corazones. Entonces, aprendemos esta lección de la vida de David en este capítulo 18, hermanos. Leemos y aprendemos de eso, que David en todo este tiempo, en tiempos de mucha bendición al principio y también en tiempos de adversidad, en tiempos de presión, él sigue siendo humilde y sigue creciendo en su confianza en el Señor. Y esa es la lección para nosotros. Las situaciones van a cambiar, las circunstancias van a cambiar, pero queremos, en vez de alejarnos del Señor en esos momentos, queremos crecer en confianza en el Señor. Y les menciono una vez más, yo creo que una de las cosas principales que Dios quería hablarnos hoy es que en el lugar donde tú estás, en la temporada en tu vida donde tú estás, si es un nuevo lugar, nuevo ambiente, nueva temporada, nuevo trabajo, nuevas cosas, nueva casa, Dios tiene aliados preparados para tu vida. Dios ya ha ido adelante de ti, preparando el camino. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús, te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias por tanta revelación, tanta sustancia en tu palabra en este capítulo 18 de Primera de Samuel. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están escuchando, que van a escuchar y ver esta enseñanza en otro momento. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos cambia. Señor, queremos crecer en confianza. Queremos tener más confianza en ti cada día más. Sin importar la situación, sin importar la circunstancia, queremos tener más confianza en quien tú eres. Entender que tú vas delante de nosotros, preparando camino, preparando lugar, preparando aliado. Y yo oro en este momento en el nombre de Jesús, Señor, que aún en este tiempos de virus, de cambios, de cuarentenas, de donde el mundo ha cambiado, Señor, queremos encontrar amistades fuertes y profundas en tu reino, en cada uno de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a ver las amistades profundas que tú quieres darnos para que crezcamos a nuestro potencial máximo en nuestra relación contigo. Te amamos, Señor, te damos gracias. En tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén.